A Sofi, vos. ¿Cómo está Miami? ¿Qué hora es en este momento allá? Son las 8:36 de la noche, estamos a una hora menos que Argentina. La temperatura está, por supuesto, calurosa. Nos alejamos un poco del frío de Buenos Aires Qué lindo, y todavía sigue habiendo un poquitito de sol por acá. qué lindo, qué lindo, qué envidia. Sofi, bueno, ya pasaron un par de días de que se conoció la lesión de Messi. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Cuál es la gravedad? ¿Cómo viene el tema lesión de Messi? Bueno, para dejar a todo el pueblo argentino y por supuesto más que nada la escaloneta, es una lesión leve en el isquiotibial derecho, una recaída de lo que fue a principio de año la lesión de Messi que lo dejó fuera de esa doble eliminatoria ante Brasil y Uruguay, si mal no recuerdo, a principio de año. Bueno, vuelve a sufrir ahí un pinchazo, lo detectó rápidamente a los 8 minutos de ingresar, hizo una corrida, sintió la molestia, frenó y a los 11 minutos ya se despedía del campo de juego, ingresaba al vestuario y ahí es donde empezaron a ver los estudios, los tratamientos médicos y por supuesto Leo en esa recuperación que tuvo a principio de año tardó tan solo 10 días, así que esperamos que el panorama sea aproximadamente el mismo o menor. Por supuesto está descartado para el partido mañana, pero hoy Javier Mascherano en conferencia de prensa nos dejó entrever que hay una posibilidad de que juegue los partidos futuros. Ah, bien, se estima una recuperación corta, por suerte. No habría problema para el tema de las eliminatorias, la fecha eliminatoria en septiembre. Correcto, es lo que estamos todos esperando, cruzando los dedos, porque ¿quién te dice? Podríamos estar viendo a Leo Messi por última vez en suelo argentino si es que nos aguanta hasta final del 2026 y juega el Mundial. Claramente. Sofi, respecto de la llegada de Rodrigo de Paul al Inter de Miami, ¿cuáles fueron las repercusiones? ¿Cómo se lo tomó la gente? ¿Hay entusiasmo? ¿No? El pueblo norteamericano nos desconcierta un poco respecto de su pasión por el fútbol. ¿Fue Bueno, solo Messi en su debería momento o de Paul también algo de atracción atrajo? Atracción, por supuesto. De hecho, para mí se ha robado todo el protagónico. Quedó más por detrás la lesión de Messi y Mira, empezó a surgir lo que ha rendido este Rodrigo de Paul. Si muchos recuerdan la llegada de él al Inter de Miami, no había sido recibida muy bien por el pueblo argentino, pensando que quizás ya era un paso al costado de la selección claro. argentina, porque pensaban que iba a bajar el rendimiento. Y sin duda nos ha hecho ver otra cara de este Rodrigo de Paul, que en los únicos 2 partidos que ya ha jugado en menos de 5 días ha marcado un 8,6 de puntuación, es decir, casi una puntuación perfecta para todas las plataformas, así SofaScore, OneFootball o cualquiera que podamos ver. Eso por un lado, y por el otro ha salido ya como jugador del partido en el encuentro ante el Necaxa, y no solamente eso, sino que ha sido nombrado como el jugador del partido, dando las palabras últimas del encuentro del cotejo. 2 asistencias, las 2 asistencias de los 2 goles únicos que hubo por parte del Inter de Miami, y el primer gol convertido desde el punto de penal, a lo que también le dio el pase a este Inter de Miami. Bueno, no el pase, pero sí la continuidad en esta Leagues Cup, que depende claramente y exclusivamente del partido de mañana, si es que logran sacar una victoria. Hola Sofi, ¿cómo estás? Maxi te saluda de este lado. Bueno, se metió al hincha en el bolsillo entonces desde el minuto cero de Paul. Sí, sin duda, no solamente él, sino todo lo que trae, su carisma, su manera de hablar, su manera de jugar, pero también creo que va de la mano de su comprometida, Tini, que estuvo presente en todos los partidos, y también el fanático, por lo menos el latino que sigue la música que hace Tini, también es como que le entró por los oídos este Rodrigo de Paul. Sofi, bueno, mañana el Inter juega de local. Había escuchado por ahí que el efecto Messi, el fervor por ir a la cancha y ver a Leonel, como que había reducido un poco, se había bajado la espuma, que ya no se estaba llenando la cancha. Es más, que el efecto Messi se veía mucho más cuando el Inter salía de visitante, por la gente que tenía las intenciones de verlo. ¿Esto es así? ¿La cancha se sigue llenando? Bueno, empieza a bajar un poco, quizás el tenerlo tan a la mano al mejor jugador del mundo, algo que nosotros o muchos veíamos como imposible, ahora verlo
completamente seguido y normalizar eso, creo que baja el fervor, como decías vos, del estadio. Ha subido un poco con la llegada de Rodrigo de Paul, no te lo voy a negar, pero si nosotros nos ponemos a pensar hace 3 años atrás, cuando Messi no estaba en esta liga, las tribunas estaban completamente vacías, llegaban con suerte a 1000 espectadores dentro del estadio, así que sí, genera siempre mucho más en el afuera cuando va a jugar de visitante y quizás no tanto de local, porque es lo que decimos, la recurrencia de ver al mejor jugador del mundo dentro de la cancha, quizás uno puede optar, bueno, este fin de tengo otro compromiso, no voy, ir el que sigue. Pero también hay que mencionar que Messi no está jugando todos los partidos, estuvo lesionado, algunos los guardaron, bueno, uno lo suspendieron, entonces también eso baja un poco el presentismo de la cancha. Repito, la llegada de Rodri de Paul ha sido positiva para volver a levantar nuevamente este entusiasmo y más que nada por el fanático argentino que viene a ver otro campeón del mundo acá en Miami, una de las ciudades que tiene más argentinos afuera de Buenos Aires. Claro, y puede ser que se esté trabajando en un nuevo estadio para el Inter de Miami. Sí, correctamente. A principio de año, si mal no recuerdo, fue a principio de año que ya dieron el anuncio. La idea es que Messi sea la figura, la cara de ese nuevo estadio. Está previsto para que termine para el 2026. A mitad del 2026. No se sabe si va a llegar para el Mundial, que eran las expectativas, pero de todas maneras va a ser una nueva vista, va a ser muchísimo más grande, con muchísimos más asientos. De hecho, todos los días uno puede llegar a ver el seguimiento de cómo van las obras y ya puedes empezar a adquirir tus asientos, el que lo quisiera. Sofi, respecto de Messi, ¿al finalmente renovó contrato con el Inter de Miami ya Messi o todavía siguen tratativas? Todavía siguen tratativas, claramente la llegada de Rodrigo de Paul ha afianzado las expectativas que todo periodista o todo allegado al Inter de Miami tenía con respecto a la renovación de Messi. Como muchos ya saben, había habido un parate ahí en el medio, donde Messi, luego del Mundial de Clubes, había dado unas declaraciones un poco fuertes, indicando que quería buscar otros rumbos para estar bastante competitivo de cara a lo que será el Mundial 2026. Sin embargo, la llegada de Rodri empieza a replantear un montón de otras cosas y empiezan los rumores y medio que las afirmaciones que Lionel Messi podría estar firmando hasta el 2028. Todavía no hay confirmaciones oficiales del club, pero se espera que en las próximas semanas o las próximas 2 semanas podamos tener un anuncio formal. Bien, bastante se espera, ¿no? Uno esperaba una renovación de 1 año. Ya se caen también todos los rumores de su posible regreso al Barcelona, eso queda totalmente descartado. Esto igualmente con el tema de la renovación, a ver, ha pasado el año pasado con el tema del formato de la MLS, que quizás se quedan sin competencia muy rápido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto no sé si Messi lo verá como positivo o como negativo de cara a lo que es el Mundial del año que viene. Está ese riesgo, ¿no? De que se queden sin competencia bastantes meses antes de lo que es el Mundial, ¿no? Con el formato de la MLS. Sí, sin duda, son varios torneos que llevan a lo largo del año. Obviamente sí, están clasificados a esos torneos, como lo que es la Leagues Cup, la CONCACAF Champions Cup, bueno, lo que fue la participación de ellos en el Mundial de Clubes, y por supuesto lo que es la MLS. El tema es que si vos no clasificás a los playoffs, no tenés esa continuidad que decís que puede estirar hasta fines de noviembre lo que es la participación del Inter de Miami en competencia, y después es un parate bastante grande hasta más o menos abril. Pero bueno, no creo que iba un poco de esa mano la continuidad, sino por el nivel que está manejando la MLS, aunque en las últimas horas también hubo varias contrataciones interesantes que seguramente eleven el nivel de este formato, de estos equipos, de esta competición. Y en ese sentido, a ver, hablábamos de lo que fue la llegada de Rodrigo de Paul al Inter de Miami, sin duda con la repercusión que un campeón del mundo trae aparejada, y sobre todo un jugador que estaba en vigencia, ¿no? 31 años para Rodrigo de Paul. Si me apurás, me animo a decir que quizás una de las incorporaciones más importantes que ha tenido el Inter de Miami, porque si bien, bueno, Messi lo dejamos de lado, pero si bien Busquets, Suárez, Jordi Alba son jugadores de mucho renombre, llegaron también con otra edad. ¿Se espera alguna otra contratación de este tenor para el Inter de Miami o con esto van a afrontar esta temporada?
Se esperaba que haya una contratación de un defensor más y un delantero más. Entre ellos estuvo Marcos Rojo en la vista. Fue en realidad una sugerencia de Lionel Messi y sabemos el peso que tiene el argentino dentro de la dirigencia del club, no diría del técnico. De hecho, hoy en conferencia de prensa Mascherano dejó entrever que su continuidad parece ser que llega a fin de este año, que todavía no tiene charlas en renovaciones, y como vos decías, los 4 jugadores que Messi, Busquets, Jordi, bueno, entre ellos también Rodrigo de Paul, la comunicación es directamente con los dueños, no es con el entrenador, sino las renovaciones pasan por ahí, pero podría verse otras 2 contrataciones, repito, uno de defensa, uno de delantera, es el lugar más vulnerado que tiene el Inter de Miami hoy en día. Sofi, alejándonos un poco quizás de la parte deportiva, de la parte del fútbol, esta decisión de Rodrigo de Paul estimo que tiene que ver, bueno, con lo que decías vos también de Tini, que parece que se va a radicar ahí en Miami y demás. La vida que tienen los jugadores, sobre todo Messi, una estrella de renombre mundial, que le es complicado vivir en otros lugares, en Barcelona, bueno, en Argentina parecería imposible. Ahí en Miami, ¿cómo es? ¿Tienen una vida normal? ¿Se ve algunas fotos de historias que sale al supermercado sin problemas? La gente no tiene ese fervor por Messi como en otras partes del mundo, ¿no? Es una vida más tranquila. Bueno, vemos las 2 caras. Por un lado, cuando estamos en el estadio, vemos la invasión constante de fanáticos por la foto, por la camiseta, por agarrar, tocarle la mano a cualquiera de los jugadores, tanto Messi como los otros, algo que quizás en otras ligas no lo veíamos tan habitual, en el Barcelona no pasaba tan seguido, pero por el otro lado la cara es que el americano en sí quizás no entiende todavía mucho de fútbol, quizás todavía no entiende que existe una MLS, quizás no conoce a Messi para la mayoría, pensando que es la persona más famosa del mundo, no lo pueden reconocer en la cancha, entonces eso sí le genera la tranquilidad de poder ir al supermercado, como decías, y que no lo molesten, hacer vida mucho más normal de lo que habitualmente podría hacer en cualquier otra parte del mundo, en el Barcelona o en España, mejor dicho. Se respira fútbol en todos lados, en Argentina lo mismo, salís a la calle y por más que te quieran por ser Messi, por ser Rodrigo de Paul, o no te quieran, van a estar ahí pidiéndote la foto, van a saber el movimiento constante. Bueno, en Estados Unidos en ese aspecto es mucho más relajado, a pesar de que es una comunidad muy grande de latina y de argentinos, están bastante distribuidos por lo que es la Florida y por ende no hay esa cercanía quizás cuando ellos se manejan por el interior, por restaurantes, supermercados, etcétera, etcétera. Y presión en la cancha de la hinchada, mucho menos, ¿no? Una hinchada cantando jugadores pongan huevo, cosas así, tampoco no se ve, ¿no? No existe tanto, no existe. Pero bueno, no es quizás ese fervor que conocemos de las canchas argentinas, que si algo va mal se revolean cosas o se revolean insultos, pero bueno, tenemos que pensar que también el público está distribuido entre latinos y gente que no es latina, gente yanqui, entonces también la lengua cambia un poco, el cántico cambia un poco, a veces los cantos son en inglés, a veces son en español, a veces es una mezcla, pero bueno, también eso es lo divertido, la diversidad que se ve dentro de la cancha. Claro, Juli, ya para ir cerrando, bueno, mañana me decía juega el Inter de local contra los Pumas del UNAM por la Leagues Cup, esta copa que tiene un formato medio raro, ¿no? ¿Cómo es para que se clasifique a la próxima instancia? Porque veo que es una tabla general, son 3 partidos. ¿Cómo es el tema con la Leagues Cup? Sofi, bueno, perdón, te estoy diciendo Juli, disculpa. No pasa nada. La Leagues Cup tiene un formato, como decías, bastante interesante. Sí o sí hay un ganador por partido, es decir, o ganás dentro de la cancha, dentro de los 90 minutos, convirtiendo los goles que necesites, o si hay empate, de caso contrario, se va a punto de penal directamente y el que gane en los puntos de penales se lleva un punto. Es decir, ganador 3 puntos, perdedor se lleva un punto y el empate, el ganador de ese empate definido por la tanda de penales se lleva 2 puntos. De ahí hay una tabla general, los mejores clasificados o los mejores rankeados de esa tabla general, creo que son los 4 primeros, son los que pasan a estos
cuartos de finales. Bueno, el Inter de Miami depende, como decíamos, de mañana, de tener que ganar. Si no gana, si hay un empate y gana por el punto de penal, vamos a tener que empezar a sacar calculadoras y ver cómo le va a los otros equipos para ver si tiene posibilidad de continuar. Mira, bastante particular. Sofi, las entradas ahí en la cancha del Inter de Miami, ¿más o menos a cuánto se consiguen? ¿Qué precios tienen como para hacernos una idea acá? Y varían un poco, a veces están dentro de $25, a veces están un poco más, en $100, depende claramente el evento, qué organización lo está haciendo. Esto es una Leagues Cup, lo bueno del Inter de Miami es que sus 3 partidos sucedieron en casa. Mirá. Entonces un poco más de manejo. Entiendo que para este partido los valores estaban entre $15 y $35, incluyendo el FanFest de afuera, así que es bastante atractivo para los que están por ahí. Es accesible, creo que para cualquiera, si vos viajás, creo que es bastante accesible poder adquirir esa entrada, y siempre hay paquetes familiares, de grupos que te hacen descuentos y pueden volver a hacerlo accesibles para ese tipo de público. Y con la ausencia confirmada de Messi, seguramente el precio baja un poco, ¿no? Correctamente. Perfecto. Sofi, nada, te agradecemos el contacto, muy completo. Te mandamos un saludo grande y bueno, veremos. Ojalá que Messi se recupere pronto. Esperamos todos los mismos. Muchas gracias a ustedes por la conexión y éxitos. Muchas gracias. Pasaba ahí Sofía Pisano, periodista deportivo del diario Marca, que está viviendo en Miami, Argentina, que vive en Miami, y bueno, nos contaba un poco de la lesión de Lionel Messi, de cómo fue recibido Rodrigo de Paul. Parece que muy buen recibimiento, muy buena acogida de parte del público del Inter de Miami para Rodrigo de Paul, y con la noticia de que en principio la lesión de Messi no sería tan grave, así que nos tendríamos que quedar relativamente tranquilos de cara a lo que será la fecha de eliminatorias de septiembre. Ya se van terminando las eliminatorias sudamericanas. Como decía también Sofi, probablemente los últimos partidos que veamos a Lionel Messi en casa con la camiseta de la selección argentina. Vamos a estar hablando de Messi en un ratito. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo de programa. Pero vamos a ver si lo podemos tocar ahora o ya mañana con Maxi también, que se tuvo que retirar en este momento. Les quería comentar, no sé si vi